Bienvenidos a este video que explica los resúmenes visuales que se encuentran en la guía didáctica para grupos del curso Creación a Nueva Creación. Para estudiar Moklam, solo necesita una Biblia y el texto de Moklam que recibe al inscribirse. Este guía existe para ayudar a grupos que quieren estudiar Moklam, pero prefiere tener actividades ya preparadas. Cada curso de Moklam tiene 10 actividades, y la guía tiene 3 partes para cada uno: un resumen breve de la unidad, una actividad para profundizar y una actividad de repaso de la semana anterior. Este video se enfoca en el resumen de la unidad. La guía tiene una imagen para cada unidad. El líder puede usar la imagen como parte de su resumen de la unidad. Obviamente no es posible descifrar la imagen a la primera vista, pero cuando los participantes entienden la conexión con la idea en el texto, pueden usarla para recordar la información básica de la unidad más tarde. Les recomendamos que use una imagen. En muchos grupos, la rutina normal es presentar un discurso en una manera verbal solo. Pero muchas investigaciones muestran que cuando hay una combinación de formas de presentación, como verbal con visual, la mente guarda la información por más tiempo. No es importante si la combinación es verbal con visual o acción física con verbal, es la combinación de 2 formas que es clave. Por eso, probemos imágenes que puede usar y adaptar. Por supuesto, mejor que usar nuestras es que los participantes dibujen su propia. El esfuerzo de analizar la información para producir una imagen es una de las maneras mejores para estudiar. En la página de contenidos de Creación a Nueva Creación, vemos que hay 10 unidades. La primera unidad es el libro de los libros. En la primera imagen vemos el mismo título en la parte superior de la página. Además, vemos que esta imagen tiene 4 secciones. Estas secciones corresponden a los subtítulos mayores en el resumen de la unidad. Entonces, ya podemos ver que hay un sistema para ayudarnos a ubicar lo que vemos en la imagen con las secciones en el texto de Moklam. Es importante recordar que la imagen es un resumen básico. Entonces, cada participante tiene que leer las lecturas bíblicas y las unidades del texto de Moklam para aprender bastante información para aprobar el examen. Como líder, para usar la imagen, tiene que leer la lectura con el texto, conectándolos con la imagen para que pueda guiar a los otros. Y la palabra importante es guiar. Este video va a familiarizarle con estos resúmenes visuales, pero es la responsabilidad del líder de elegir lecturas bíblicas y secciones del texto de Moklam para guiar a los participantes en entender mejor lo que leyeron en su estudio individual durante la semana. En otras palabras, este video es el esqueleto. El líder tiene que poner la carne para ayudar a sus compañeros. Esto es el arte de la enseñanza. Es común que la preparación dure 90 minutos o más para un resumen de 20 minutos, más la preparación para las otras actividades. Para los con más confianza, en vez de un discurso, les recomendamos que intente de interactuar con los participantes, preguntándolos para tener una dinámica más interesante. Y, sobre todo, no se preocupa. La expectativa es que los participantes leen las lecturas y el texto de Moklam como la enseñanza primaria. Entonces, su resumen es para repasar y consolidar la información. Por mucho que repasen en la clase, si los participantes no leen las lecturas bíblicas ni el texto de Moklam antes de la clase, no van a aprender. Entonces, empecemos con la primera unidad. Unidad 1. El libro de los libros. Parte 1. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos libros fueron escritos durante un tiempo enorme, desde 15 siglos antes de Cristo hasta casi el fin del primer siglo después de Cristo. A pesar de este tiempo y la gran cantidad de autores, la Biblia se trata de una serie de temas, todo unidos para comunicar una historia
un mensaje central. Parte 2. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Hay dos partes en esta historia. El primero es la obra de Dios de anular el pecado en su mundo, representado acá por una goma borrando una marca negra. La segunda parte es establecer una nueva creación, bajo el reino de su Rey eterno, Jesucristo. No son dos historias, pero dos aspectos de la misma historia. En el texto de Moklam hay una imagen que resume esta historia. Parte 3. ¿Cuáles son las principales divisiones de la Biblia? Dentro de las dos divisiones principales de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay divisiones más pequeñas. En el Antiguo Testamento hay tres divisiones que vemos en nuestras Biblias. Primero es los Biblias históricos, Génesis a Esther, representado por un castillo, porque cuando mucha gente piensa en la historia, piensen en los castillos y las fortalezas. Segundo es la poesía diversa, Job a Cantares de Cantares, representado por la notación musical en una hoja. Y tercero, los libros proféticos, Isaías a Malaquías, representado por un hombre viejo con una barba, porque todo el mundo sabe que un profeta del Antiguo Testamento necesitaba una barba. Pero este orden del Antiguo Testamento no es el orden más antiguo. Este orden es la de una traducción del Antiguo Testamento en griego 300 años antes de Cristo. Se llama el Septuaginta, una traducción que los apóstoles usaron en algunas citas. El orden en la Biblia hebrea es diferente. Primero es la ley, el Pentateuco, representado por una imagen de los 10 mandamientos. La segunda división es los profetas. Hay dos profetas en esta imagen porque hay dos tipos. Los profetas anteriores, Josué, Jueces, los libros de Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, los que nosotros llamamos los profetas normalmente, como Isaías, Amos, Jonás, etc. Y finalmente los escritos, representado por una hoja, que incluye los Salmos, los libros de sabiduría, Esther, Daniel y más. Es importante leer la descripción completa en el texto de Moklam. En el Nuevo Testamento hay dos divisiones. Los 4 evangelios, representados por la imagen de una declaración de una victoria por un rey, que es lo que significa la palabra evangelio. Y la segunda división es las cartas, escritas por Lucas, Pablo, Pedro, Juan y Judas. Parte 4. ¿Qué sostiene la Biblia acerca de sí misma? Empezando en el Antiguo Testamento. Primero, los profetas recibieron un mensaje desde Dios para su pueblo, que ellos comunicaron a Israel o cualquier otra nación en algunos casos. Su trabajo era revelar la voluntad y los propósitos de Dios. Después, estas declaraciones fueron puestas en escrito para las próximas generaciones. Por eso vemos que el Antiguo Testamento tiene autoridad porque viene de Dios. Además, Jesús habló con la suposición que el Antiguo Testamento tenía autoridad. Jesús reconoció la autoridad del Antiguo Testamento como inspirado por el Espíritu Santo, que mantenía también acerca de su propio mensaje, y que mantenían los escritores del Nuevo Testamento también. Es por esta obra del Espíritu Santo que podemos decir que la Biblia forma una historia unida. Una nota para el líder del grupo. Este resumen duró 5 minutos más o menos. Tiene 15 minutos para suyo, dándole mucho tiempo para explicar más detalles del texto y, más importante, de la Biblia. Unidad 2. De creación a nueva creación. Es en la bondad de la creación, perdido en la caída, que vemos el problema que impulsa la historia de la Biblia. Parte 1. La creación del universo. En la descripción de la creación, vemos que Dios creó el mundo desde nada, por el poder de su palabra, y que Dios creó un mundo con el diseño de un orden, y que logró este orden. Dios creó y puso la humanidad para reinar sobre la creación, bajo de él. Esto es la idea de la imagen de Dios. Fuimos creados para una relación con él y el resto de la creación,
aprendiendo de Dios cómo reinar como sus representantes, aprendiendo el bueno y el malo desde Dios mientras trabajaban en el huerto. El texto de Moklam refiere un salmo que enfatiza esto. Dios y la humanidad iban a vivir juntos en una relación íntima y en armonía. Vamos a ver variaciones de esta imagen muchas veces por el curso. En la imagen, la corona para Dios, la figura representa la humanidad y las flechas la relación buena entre los dos. Y vamos a disfrutar esta relación para siempre. Por eso, en Génesis, el reposo del séptimo día no tiene noche. Parte 2. La rebelión de la humanidad. Originalmente había relaciones y armonía entre la humanidad y la tierra, la humanidad y Dios, y entre los hombres y las mujeres. Pero, al entrar el pecado, rompieron estas tres relaciones. Ahora, entre la humanidad y la creación, la vida es una lucha, el trabajo más difícil. Entre la humanidad y Dios, al intentar de ser igual con Dios, perdieron la relación con Él. Y entre los hombres y las mujeres, rebelión contra Dios resultó en vergüenza, ira y enemistad entre los humanos. A pesar de esto, en la mitad del juicio hay promesa. Génesis 3:15 dice, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Dios prometió de lidiar con el pecado. La implicación es una relación renovada con Dios en algún punto en el futuro. Entonces, desde el principio, vemos un patrón establecido. Hay pecado, y después el juicio, y dentro del juicio, la misericordia. Este patrón repite muchas veces por la historia de la Biblia. Parte 3. Un modelo del juicio. En capítulos 4 al 11 de Génesis hay una serie de historias que describen cómo el pecado contamina cada aspecto de la sociedad humana. Pero al mismo tiempo muestran el patrón de Génesis 3:15 también. El diluvio muestra el juicio de Dios contra el pecado, pero también que desde el juicio hay misericordia en la protección de la familia de Noé y la promesa de no destruir el mundo así otra vez. Vamos a usar esta imagen para representar esta idea de la salvación dado durante el juicio. El martillo de un juez representa el juicio. La flecha y las salvavidas para la salvación que Dios da al mismo tiempo que juzga. Vemos este patrón en cada historia de Génesis capítulo 4 al 11. La excepción es la historia de la Torre de Babel de Génesis 11. Esta historia rompe el patrón del pecado, juicio y misericordia. Hay pecado y juicio, pero no hay misericordia en la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver la misericordia en el próximo capítulo, en el llamamiento de Abraham. Parte 4. La nueva creación. La historia de la Biblia es la obra de Dios para anular el efecto del pecado y renovar la creación. En una manera, podemos decir que Dios quiere tomar lo que pasó en Génesis capítulo 3 y restaurar las relaciones como eran en Génesis capítulo 2. La gran pregunta de la historia de la Biblia es ¿cómo Dios va a hacer esto? La respuesta es lo que leemos en el resto de la Biblia. Y esta visión cósmica es importante. A veces podemos enfocar en el aspecto de la salvación que pertenece a la salvación del individuo. Y esto es verdad. Pero como hemos visto, la historia de la Biblia es más grande. Es la redención de todo el mundo. Parte 5. Resumen de la historia del Antiguo Testamento. Esta sección es como una paréntesis. En el texto de Moklam hay una serie de diagramas que muestra los eventos del resto del Antiguo Testamento, hablando de fechas y personajes.
La imagen acá de un calendario con el signo de interrogación representa la idea que para estos personajes y eventos hay un rango de fechas en vez de una fecha para cada persona. Unidad 3. Israel y los propósitos de Dios. Parte 1. La promesa de Dios a Abraham. Génesis 12, 1-3. Las 3 promesas de Dios a Abraham en Génesis 12 son claves en la Biblia. Es muy importante estar muy familiar con estas promesas que empiezan la historia de Israel. Son la misericordia del juicio de la Torre de Babel, es decir, el principio del plan de Dios de anular el pecado. Vimos esta imagen de la goma borrando una marca negra en la primera unidad. Por toda la historia de los patriarcas, necesitamos medir el progreso de la historia y entender los eventos por las lentes de estas promesas. Todas tienen algo que ver con la tierra, nación y bendición para el mundo. Empezando con Abraham, seguimos su familia. Isaac, Jacob, sus 12 hijos, especialmente José, indicado por la famosa túnica elegante de muchos colores, y, por su narrativo, el libro de Génesis termina con resultados mezclados para Israel en la luz de las promesas de Abraham. Israel es una nación. Está en Egipto y protegido de una sequía en la tierra, pero por eso están fuera de la tierra prometida, lógicamente. Parte 2. La redención de Dios para Israel, de Éxodo a Números. Desafortunadamente, al principio del libro de Éxodo, la situación ha cambiado. Y el pueblo de Dios ahora son esclavos bajo otro rey, además de estar fuera de la tierra prometida. Entonces, recordando las promesas hechas a Abraham, esta imagen otra vez, Dios libera a su pueblo, esta liberación representado por las cadenas rotas. Esta parte de Éxodo es otro evento clave en la Biblia. Sigue el patrón establecido en Génesis y añade la imagen de Dios salvando a Israel por el juicio de Egipto, una salvación o redención por la sangre de un cordero. El Éxodo muestra que la redención tiene 4 aspectos. La redención sale de una promesa previa de Dios. En este caso, las promesas a Abraham. La redención involucra el juicio. Es importante recordar que el fin no es el juicio, pero el juicio es parte de los medios del fin de redención. La redención tiene un objetivo positivo, una relación entre Dios y Israel. Vimos esta imagen en unidad 2, la corona para Dios y la figura humana, en este caso, para Israel. Una diferencia importante es que no hay un símbolo de la eternidad. Y la última, la redención tiene un lugar de bendición. Para Israel, esto es la tierra prometida, representado por un mapa de Israel, con Jerusalén marcado en el sur. Después del Éxodo, Israel fue a Monte Sinaí para formalizar la relación entre ellos y Dios con el pacto. Como parte de esto, recibí la ley. Es muy importante reconocer el orden de los eventos. Israel fue redimido antes de recibir la ley. Israel no ganó su salvación por la fidelidad a la ley. De hecho, no es posible porque no tenían la ley en Egipto. Examinando los eventos de esta parte de la Biblia, vemos la importancia del tabernáculo, cuya construcción ocupa una cantidad extraordinaria de los capítulos. El tabernáculo está donde Dios mora con su pueblo, el Dios que dirige su pueblo en su camino por el desierto. Desafortunadamente, un tema repetido en estas historias es la rebelión, de esta primera generación después del Éxodo, representado por el número 1. En el texto de Moklam hay una lista de eventos que describe la naturaleza de esta rebelión. Parte 3. El libro de Deuteronomio. Como muestra nuestra imagen, el libro de Deuteronomio es una serie de prédicas por Moisés, indicado acá por la letra M, a la segunda generación de israelitas después del Éxodo. Vea el número 2 para indicar esto.
Estas prédicas preparan a Israel para la vida en la tierra prometida, recordándoles del pacto de Sinaí, pero como si estuvieran presentes 40 años antes, como si fueran aquella generación en el pasado. Parte 4. Conclusión. Una pregunta explorada por esta unidad es la importancia de la historia de Israel en el plan misericordioso de Dios. La historia de la Biblia hasta este punto nos da dos respuestas. Por su fundación en las promesas a Abraham, esperamos que vamos a ver las implicaciones de ser bendecido por Dios en la experiencia y la vida de Israel. Segundo, esperamos ver cómo esta bendición va a conectar con las naciones. Unidad 4. La tierra prometida y el propósito de Dios. Parte 1. La tierra de Palestina. Pensando en la geografía, la tierra de Palestina fue un cruce de los poderes imperios del antiguo Oriente Próximo. Por ejemplo, si Egipto quería atacar a otro imperio en el norte, tiene que pasar por donde estaba Israel. Además, en aquella época era un desierto. No había mucha lluvia. Parte 2. La importancia de la tierra. Deuteronomio. En la frontera de la tierra prometida, Moisés le dio 3 prédicas a Israel, escrito en el libro de Deuteronomio. Describen 6 elementos que Israel tenía que recordar acerca de su presencia en la tierra. Que la tierra pertenecía a Dios, mostrado en la etiqueta con el nombre. Que su presencia en la tierra era por las promesas de Dios a Abraham de Génesis 12. Que la tierra va a ser un lugar de bendición, una tierra de leche y miel. Que Israel no merecía su presencia en la tierra, era un regalo de Dios. Que su presencia tenía un propósito, una relación entre Dios y su pueblo. Y finalmente, que Israel tenía 2 opciones: seguir el pacto para recibir la bendición de quedarse en la tierra, o ignora el pacto para recibir la maldición. Parte 3. La conquista de la tierra. Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue el líder de Israel. Y porque Dios es fiel, cumplió sus promesas y Israel conquistó la tierra prometida. Un paréntesis. La conquista era un evento brutal, y las descripciones de los mandamientos de matar y eliminar toda la gente de la tierra es un elemento terrible en la historia de la Biblia. En este resumen breve, no hay tiempo de explorar, sino es un evento muy descómodo que los cristianos tienen que enfrentarse leyendo el texto con cuidado, especialmente los detalles del próximo libro Jueces, en vez de ignorar. Regresamos al narrativo. El resultado a la fidelidad de Dios es que Israel debería responder según el pacto, obedeciendo la ley como respuesta a la acción de Dios. Parte 4. Rebelión en la tierra. Jueces. Con la muerte de Josué, Israel no tenía líder. Y el texto de Moklam describe el ciclo del pecado en una manera completa, pero el resumen es: Israel rechazaba a Dios para alabar los ídolos de los cananeos que se quedaron en la tierra. Dios invocaba el pacto y juzgaba a Israel en la forma de la conquista de otra nación. Pero Dios mostraba misericordia y por el juicio, el patrón clave otra vez, enviaba un juez, de quien sale el nombre del libro, para salvar su pueblo. Parte 5. Movimientos hacia una monarquía. 1 Samuel. El fin de Jueces prepara al lector para la próxima etapa en la historia de Israel, la monarquía. En este grupo de historias famosas, Israel rechaza rey Dios para un rey humano como las otras naciones. El primer rey fue elegido por el pueblo, Saúl. Y la primera parte de su reino tiene todas las indicaciones que va a ser un rey, un ungido, bueno para dirigir al pueblo de Dios. Desafortunadamente, se fracasó. Luego había otro rey, David. Al contrario que Saúl, Dios eligió a David. Ahora las expectativas en la historia son más altas.
y la primera parte de su reino tiene todas las indicaciones que va a ser un rey ungido bueno, para dirigir el pueblo de Dios. Este resumen es muy breve, por eso es importante leer lo que dice el texto de Moklam acerca de esta época. Parte 6. Conclusión. La X por la imagen de las 3 promesas de Abraham representa la idea que todavía no hemos llegado al cumplimiento de estas promesas claves. Es verdad que Israel es una nación grande, es verdad que está en la tierra, pero en el primer parte del reino, ¿dónde están las bendiciones para Israel en el mundo? Entonces, esperamos y nos preguntamos, ¿cómo va a ser el reino de David? Unidad 5. El reino de David y el propósito de Dios. Parte 1. El reino de David, segundo Samuel. Al morir Saúl, David luchó para ser reconocido por todas las tribus de Israel. Además, mudó el capital desde Hebrón a la nueva ciudad, Jerusalén, representado por el punto de un mapa con una J. Además, el arco del pacto fue devuelto. Entonces, podemos decir que el reino de David empieza muy bien. Y Dios está de acuerdo. Por eso vemos otra promesa clave en la Biblia. En 2 Samuel 7, Dios promete que un hijo de David iba a reinar para siempre. La imagen comunica algunos de los aspectos importantes. La figura marcada con la letra D para David, la corona y el símbolo de la eternidad. Esta promesa muy fundamental para el resto de la Biblia involucra un juego de palabras explicado en el texto de Moklam. Pero después de cada cima hay una caída. Y el adulterio con Betsabé y el asesino de su esposo revela la debilidad humana intrínseca. El pecado existe también en David. Hay perdón, pero los próximos capítulos del 2 Samuel muestran los efectos del fracaso del rey David. Al subir al trono su hijo Salomón, tenemos la misma pregunta acerca de él que Saúl y David. ¿Cómo va a ser este rey? Parte 2. El reinado de Salomón, 1 Reyes 1 al 11. Salomón empieza bien, conocido por su sabiduría. Salomón también construyó el templo. Además, en la vista de la reina de Sabá, representado por la corona y el pasaporte, es gentil, es decir, extranjera de Israel, y en la riqueza de Salomón, juntos indican que esta época fue la cima del cumplimiento terrenal de las promesas a Abraham. Israel fue una nación grande, en la primera prometida en su expansión más larga y reconocida por las naciones. Era la época de oro. Pero el problema del pecado sigue, y también Salomón fracasó. Seguimos esperando para el rey verdadero de 2 Samuel 7. Parte 3. División y decadencia. 1 Reyes 12 a 2 Reyes 16. Bajo el hijo de Salomón, Roboam, Israel se dividió. El reino del norte Israel y su capital Samaria, y el reino del sur Judá y su capital Jerusalén. El gran problema para los 10 tribus del norte y rey Jeroboam es que el templo de Dios está en Jerusalén. Entonces Jeroboam construyó otros templos, introduciendo la idolatría a estas tribus. La idolatría representado por la estatua de Baal. Esto es lo que es conocido como el pecado de Jeroboam. Mas, todos los reyes del norte no eran parte del linaje de David, entonces era imposible que cumplieran las promesas clave de 2 Samuel 7. Pero, durante esos siglos de la división de los reinos, Dios era fiel a sus promesas y mantuvo el linaje de David. Parte de esta fidelidad era el papel de los profetas en los libros de Reyes, llamando a Israel a acercarse a Dios nuevamente y a vivir obedientes al pacto. Parte 4. La caída del reino del norte. 2 Reyes 17. Dios envía profetas al reino del norte. Por ejemplo, Amos, quien predicó a Sur también, declaró el juicio, el martillo de un juez, y Osea,
quien le recordó a Israel del amor de Dios y de su juicio también. Pero después de siglos de idolatría e injusticia, en 722 años antes de Cristo, Dios permitió que Asiria invadiera y destruyera el reino del norte. Parte 5. Los últimos años del reino del sur. 2 Reyes 18 a 25. Al reino del sur, Dios envió muchos profetas, incluyendo Isaías, quien habló de la santidad y del pecado, y Miqueas, quien denunció la injusticia endémica en los líderes y los ricos de Judá. A diferencia del reino del norte, había una mezcla de reyes malos y buenos. La mayoría eran malos, como Manasés, quien hizo lo más que cualquier otro rey de introducir la idolatría, otra vez la estatua de Baal, y uno de los buenos, Josías, quien introdujo la ley de nuevo después de siglos de ausencia. A pesar de los pocos buenos, Judá seguía en la idolatría e injusticia como el reino del norte. Entonces, en 587 años antes de Cristo, Babilonia lo conquistó como juicio, y la población fue exiliado, Jerusalén y el templo completamente destruido. Fue un desastre total. Parte 6. Conclusión. Hay paralelos entre las historias del huerto de Edén, representado acá por los árboles, y Israel. Había una relación buena entre Dios y ellos. Pero rechazaron Dios y su palabra. Por eso fueron expulsados del lugar de la bendición. Entonces, el exilio de Judá a Babilonia nos deja la pregunta: ¿qué va a pasar con las 3 promesas que Dios hizo a Abraham? Unidad 6. El propósito renovado de Dios. Una nota. Esta unidad no recibe bastante atención de muchos estudiantes. Normalmente mueven rápidamente dentro del narrativo, olvidando que el mensaje de los profetas cambió aspectos de la historia bíblica radicalmente. Entonces su conocimiento del Nuevo Testamento es más débil. Como siempre, es crucial tomar el tiempo de leer los pasajes para captar el mensaje en vez de aprender este resumen breve. Parte 1. El exilio como juicio. Esta sección describe lo que enseñaban los profetas a Israel acerca del exilio. En la prédica de Oseas, la destrucción y exilio permanente del reino del norte, a causa de la infidelidad de Israel al pacto, fue imaginado como regresar de nuevo a la esclavitud en Egipto. Hacia el reino del sur, el profeta Isaías avisó que esta destrucción del norte fue una advertencia, los signos de exclamación, para Judá, a la que tenía que prestar atención y salir de su propio camino hacia el juicio de Dios por su idolatría y la injusticia. También al sur, Jeremías avisó que los reyes del sur no fueron reyes fieles, fueron pastores falsos. Y por eso su confianza en la presencia del templo y el rey de Dios como una garantía contra el juicio era un exceso de confianza. Parte 2. El patrón de la restauración. Jeremías 31, 8 a 14. Los profetas no solo hablaban de las causas por el juicio de Dios, sino la restauración del pueblo de Dios también. A causa de su fidelidad a sus promesas, Dios prometió salvar su pueblo, pero en una manera más grande que un regreso a lo que había antes. Representamos esta idea del cumplimiento más grande por los signos de la exclamación. Vamos a explorar 5 aspectos del mensaje de los profetas. Primero, el nuevo Éxodo, Isaías 40. Isaías compartió el mensaje que el regreso de los exilios de Babilonia era como una repetición del Éxodo. Hizo un paralelismo entre aquel evento del pasado y lo del futuro por el aspecto de la liberación, que su retorno iba a ser como el viaje por el mar, el pueblo dirigido por Dios. Iba a ser como una repetición de la peregrinación del desierto, Dios sí mismo cuidando, alimentando y protegiendo su pueblo. Y finalmente, durante muchos capítulos, Isaías refiere a una figura nueva,
el siervo, el S para siervo. Este siervo iba a salvar Israel. El texto de Moklam explica la relación entre el siervo y Israel, que es un poco raro, especialmente en la luz de capítulo 53 de Isaías. Segundo aspecto del mensaje de los profetas, el nuevo pacto, Jeremías 31. Por Jeremías, Dios reveló que iba a renovar Israel. Iba a ser fiel a su pacto y restaurar a Israel. El aspecto clave es el cambio de corazón, con la imagen de escribir la ley en su corazón. El problema del pasado, del pecado, visto en el pueblo y sus reyes, no iba a repetir en el futuro, a causa del cambio que Dios iba a hacer para que su pueblo siga sus caminos. Tercero, el nuevo rey, Isaías 11. Fiel a sus promesas a David, Dios prometió que un rey del linaje de David iba a reinar para siempre, en lugar de los reyes infieles del pasado que murieron. Su reino sobre Israel sería un reino con la armonía y la paz del huerto de Edén. Este rey reinaría con la justicia de Dios, y que habrá una relación íntima entre Dios y este rey del linaje de David. Aspecto 4. Una nueva creación. La renovación de la creación, en los últimos capítulos de Isaías, es presentado como Jerusalén nueva, pero ahora expandido por todo el mundo, indicando una relación con Dios para todo el mundo. Y el quinto aspecto del mensaje de los profetas, la nueva vida para las naciones. Las naciones, o los gentiles, representados por el pasaporte, porque los gentiles son extranjeros del pueblo de Dios. La conexión con las promesas de Abraham es importante. Dios iba a extender su reino sobre las naciones por la figura misteriosa del siervo, descrito como la luz de las naciones, y por él la salvación iba a llegar por todo el mundo. Como Israel, también las naciones iban a disfrutar una relación íntima con Dios, y que las naciones iban a compartir la misma salvación de Israel renovado. Parte 3. Después del exilio babilónico. Después de algunas décadas del exilio, los exiliados podían regresar a Israel, según el decreto del rey persa, entonces gentil, Ciro. El libro de Esdras describe la reconstrucción del templo y la renovación del pacto. El libro de Nehemías describe la reconstrucción de la muralla protectora de la ciudad de Jerusalén. A pesar del mensaje de un cumplimiento más grande de las promesas de Dios al regreso del exilio, la experiencia fue menos que las expectativas. Esdras 3 describe que el templo renovado fue más pequeño que lo original, que resultó en la tristeza de los ancianos de Israel. Entonces, al fin del Antiguo Testamento, la pregunta grande es cómo Dios va a cumplir sus promesas a Abraham de nación, tierra y bendición. Porque Dios es fiel, esperamos para un cumplimiento futuro. Parte 4. El propósito del Antiguo Testamento. Como describimos al principio de Unidad 1, el mensaje del Antiguo Testamento es el plan de Dios para anular los efectos de la rebelión de la humanidad y para llevar a un pueblo bajo su reino que experimente las bendiciones a ese reino, la nueva creación. La nación de Israel como el pueblo especial de Dios fue el patrón, a pesar del pecado. Los profetas mostraron que este plan todavía tenía que desarrollar, especialmente en la luz del pecado humano. El Nuevo Testamento proclama a Jesucristo como el cumplimiento de este plan, es decir, el patrón del reino de Dios, el pueblo de Dios en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Unidad 7. Jesús, el que cumpliría las promesas de Dios. Parte 1. Los escritos de Lucas. Lucas escribió su Evangelio con un enfoque especial en la proclamación por Jesús de su papel como rey por el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento durante su ministerio terrenal. Después, su libro de Hechos continúa esta proclamación.
pero sin la presencia terrenal de Jesús, entonces por el ministerio de los apóstoles, que promulgaron esta proclamación de los efectos de su reino por todo el mundo. Esquema del Evangelio de Lucas. Lucas se dirige su Evangelio a un hombre que se llama Teófilo, con el propósito de escribir un narrativo de la vida y ministerio de Jesús en una manera ordenada, según los testimonios de los que vieron los eventos, los testigos directos. Por los eventos del nacimiento de Jesús, especialmente en las canciones y las oraciones de María, Zacarías y Simeón, Lucas enfatiza la llegada de Jesús como el rey esperado del linaje de David, que iba a salvar su pueblo. Después, en el personaje y el ministerio de Juan el Bautista, como un profeta del Antiguo Testamento, Lucas muestra que Jesús vino para salvar, ofreciendo un escape del juicio y la promesa de una renovación por el Espíritu Santo. Después de la descripción del bautismo de Jesús, por lo que se identificó con Israel y su necesidad para la salvación, y fue identificado como el ungido Rey de Dios, Lucas presenta la conexión entre Jesús y Adán por la genealogía, entonces su conexión con toda la humanidad. Además, la tentación de Jesús revela el enemigo real de este rey, Satanás, de quien Jesús vino para librar la humanidad. El ministerio de Jesús en Galilea es el primer bloque grande de eventos. En la sinagoga de Nazaret, Jesús declaró que Él fue el cumplimiento de las esperanzas del Antiguo Testamento del siervo prometido, quien vino para liberar los cautivos, originalmente los del exilio de Babilonia, pero ahora todos bajo la opresión del pecado y Satanás. En su ministerio en Galilea, los milagros, las enseñanzas y las prédicas de Jesús muestran su autoridad de liberar para restablecer una relación entre Dios y su pueblo. Jesús describió su ministerio con referencia a las imágenes de Isaías. Los ciegos ven, una referencia a la promesa de salvación. Pero el ministerio de Jesús se divide en la gente según las expectativas acerca de Él. Por eso, Jesús dijo: «Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí», animando a la gente para acercarse a Él, para recibir los beneficios de ser parte del reino, los beneficios vistos en sus enseñanzas y sus acciones. Pero el desánimo más grave fue su enseñanza que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar, un evento que iba a pasar muy pronto. Próximo bloque grande de eventos es el viaje desde Galilea a Jerusalén, hacia su muerte. 3 veces en este viaje declaró el juicio de Dios sobre la ciudad y sus líderes por la infidelidad. Una cima del viaje es la historia de Zaqueo y lo que representa. Es importante leer la descripción de este evento en el texto de Moklam, porque prepara la escena para la entrada triunfa que sigue inmediatamente después. Pero está en Jerusalén que vemos el conflicto con los fariseos y los otros líderes religiosos de la ciudad. Durante el conflicto, Jesús proclamó el juicio y la redención final. Tome un momento para leer la descripción del título Hijo de Hombre en esta sección del texto de Moklam. En la cena del Señor, Jesús habló del significado de su muerte, para la llegada pronta del reino de Dios. La describió como la nueva redención y como el principio del nuevo pacto. Por todo este evento, Jesús habló de su sufrimiento y muerte como el cumplimiento determinado de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, por las acciones de los judíos y los gentiles, el rey murió, aunque solo reconocido como rey en las burlas de todo, aparte de la petición de uno de los criminales y un soldado romano. Pero con la resurrección de Jesús, Lucas enfatiza la victoria de Dios sobre la muerte, el enemigo real, y la necesidad de proclamar esta victoria a todas partes del mundo. Parte 3. El reino ahora, pero no todavía. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús inició el cumplimiento del reino de Dios. Indicamos este cumplimiento actual con esta flecha.
señalando abajo para comunicar la idea que ahora es la hora del cumplimiento. A pesar de este cumplimiento, vemos que los efectos del pecado siguen. Por eso hay otra flecha, señalando adelante a un cumplimiento futuro. Los dos cronómetros enfatizan esta idea. El cronómetro del futuro marca casi medianoche, indicando la hora del cumplimiento final al regresar Jesús. El cronómetro de ahora muestra una hora más temprano, las manecillas moviendo hacia el cumplimiento final que va a llegar. El texto de Moklam usa la frase ahora, pero todavía no, del reino de Dios. Por ejemplo, somos salvos ahora, pero todavía no ha llegado la salvación final. Jesús reina ahora, pero todavía su reino completo no ha sido revelado. Es importante leer la descripción en el texto de Moklam. Unidad 8. El Evangelio para las Naciones. Parte 1. Reseña del libro de Hechos. Continuando los temas del Evangelio de Lucas, el libro de Hechos describe el viaje del Evangelio, es decir, el viaje de la declaración de la victoria del Rey Jesús desde Jerusalén a las naciones. Esta idea representada por la puerta de una frontera. Podemos observar 6 veces en el libro en los que el Evangelio cruce una frontera nueva por la proclamación de una figura importante. Estos pasos en el viaje del Evangelio es el esqueleto que forma el libro. En el texto de Moklam hay una tabla que explica más detalles. Parte 2. Temas clave de Hechos. No exploramos cada sección grande de Hechos como hicimos en Lucas, sino vamos a resaltar algunos temas globales conectados al tema que exploramos en este curso, el reino de Dios. El primer tema, Jesús y el reino. Aunque la frase reino de Dios no aparece mucho en Hechos comparado con Lucas, vemos la continuación en la proclamación por los apóstoles de Jesús como el Salvador real, quien cumplió las promesas del Antiguo Testamento. Y esto es definición del reino de Dios. Por ejemplo, el texto de Moklam describe la prédica de Pablo en capítulo 13, en la que explica que Jesús como el Rey y Salvador de Israel es la idea clave del Antiguo Testamento. Luego, Pablo afirma el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Finalmente, proclama el perdón de los pecados. El segundo tema, el Espíritu y el reino. Antes de su ascensión, Cristo quería que los apóstoles esperaran por la llegada del Espíritu Santo, que iba a empoderar su testimonio en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Como la respuesta a su pregunta acerca de la restauración del reino de Dios. Por eso, vemos la afirmación del Espíritu como parte de cada frontera, es decir, cada audiencia diferente para el Evangelio. Durante la fiesta de Pentecostés, que pasó en Jerusalén, vemos la primera proclamación a los judíos internacionales y la gente de Judea en Jerusalén para esta fiesta judaica. La presencia del Espíritu por el don de lenguas establece el patrón. Este patrón sigue la descripción de capítulo 1, versículo 8. Capítulo 8 describe la visita a Samaria por Pedro y Juan después de la prédica de Felipe, la presencia de apóstoles y la apariencia del Espíritu Santo afirmando un campo misionero que había prohibido por Jesús antes de su resurrección. Capítulo 10 describe extensivamente el proceso de la primera proclamación a los gentiles, con mucha repetición para enfatizar cuán gran fue este paso, un paso cuya validez fue mostrada en la presencia del Espíritu otra vez. Podemos pensar en la presencia del Espíritu en estas historias como Dios confirmando y dándole visto bueno a la proclamación de su Evangelio a cada audiencia nueva. El tercer tema, el testimonio apostólico.
Obviamente, el testimonio apostólico iba codo con el espíritu que lo afirmaba. Jerusalén y Judea para llamar que los judíos siguen sus Mesías, a Samaria, y después del capítulo 9, los últimos de la tierra, las letras L, U, D, L, T. Empezando en Antioquía, luego Asia, llamamos Turquía actualmente, y después hacia Europa. Por todo vemos la oposición frecuente de los líderes de los judíos y de los gentiles. En cada lugar, Pablo seguía la misma rutina de predicar primero a los judíos y después a los gentiles. En esto vemos una conexión con el Antiguo Testamento. La salvación y la restauración de Israel como una nación fiel a su Dios y su Rey es el paso por el que fluye la bendición a las naciones. El libro de Hechos termina con Pablo en Roma. Por eso la imagen del Coliseo, predicando a pesar de su encarcelamiento. El fin del libro muestra al triunfo del Evangelio de Dios. Al llegar al capital del Imperio Romano, había llegado a lo último de la tierra. Parte 3. El ministerio del apóstol Pablo. Más que otros apóstoles, Pablo tiene un papel importante en Hechos. Lucas repite su conversión por Jesús personalmente 3 veces en el libro. Y como parte de esta conversión, vemos la responsabilidad de Pablo de proclamar el Evangelio del Rey Jesús a los gentiles, especialmente en campos nuevos. Pablo entendía muy bien que su ministerio era proclamar el misterio, la frase de Efesios 3. Este misterio es la inclusión de los gentiles como parte del reino de Dios, prometido en el Antiguo Testamento. Unidad 9. En espera del cumplimiento. Los escritos de los apóstoles. La segunda división del Nuevo Testamento, las cartas, se tratan de aspectos de vivir como parte del reino de Dios, en la tensión entre su cumplimiento ahora y su cumplimiento completo en el futuro cuando Jesús regrese. Esta tensión en la ahora sí, pero todavía no, es crucial por entender las enseñanzas y los consejos de los apóstoles. Parte 1. Las cartas de Pablo. La mayoría de las 13 cartas de Pablo son respuestas a problemas específicos en las comunidades de Cristo, que había fundado en el mundo gentil. Representamos esta idea en las imágenes de iglesias con un problema en cada uno: el dinero, la hipocresía visto en la doble cara, y la celda para la persecución. Su posición detrás de la puerta muestra que son iglesias fuera de Israel. Hay una lista de resúmenes de las cartas de Pablo en el texto de Moklam. Al escribir sus cartas, Pablo tenía en su mente problemas o desafíos de aquellas iglesias en el primer siglo. A pesar de este contexto histórico, las soluciones son relevantes para nosotros actualmente, porque sus soluciones son aplicaciones de las verdades que los cristianos tienen en Cristo, aplican entonces también para nosotros. Es decir, cada carta empieza con una exploración de algún aspecto del Evangelio, llamándonos de creer más en el Evangelio, y después vivir en la luz de este aspecto del Evangelio. Por eso, podemos decir que entender el Evangelio y sus implicaciones es la solución de cualquier problema en la vida de la Iglesia. Parte 2. La superposición de las épocas. Como decimos en el principio, la idea que los cristianos viven en la tensión entre el cumplimiento actual y el cumplimiento futuro del reino de Dios es fundamental en entender las soluciones y los consejos de los apóstoles en las cartas. En el texto de Moklam hay otras imágenes que resumen esta idea también. Para los judíos contemporáneos de Pablo, el tiempo fue una línea con 2 épocas después de la creación, el tiempo actual y la época de la salvación. Estas 2 épocas fueron divididas por la llegada del Mesías, representado acá con una espada. El Mesías iba a dar una victoria grande para liberar al pueblo de Dios e iniciar su reino terrenal. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento,
vemos que los apóstoles vieron estas dos épocas superpuestas, en lugar de uno siguiendo el otro. La llegada del Mesías Jesús empezó el reino de Dios. El contraste más importante es que en la descripción del Nuevo Testamento, la época actual y la época de la salvación, es decir, el reino de Dios, existen al mismo tiempo, hasta que el Rey Jesús regrese para renovar la creación y terminar la época actual, dejando solo el reino de Dios de la nueva creación. 2.1. El regreso de Cristo. Visto en las cartas, este regreso de Cristo va a resultar en tres cosas. Primero, el juicio del malo, incluyendo de los que no siguen el Rey. Los cristianos van a ser renovados físicamente, siguiendo la renovación espiritual que ya tienen ahora. La creación va a ser renovada también. Es importante recordar que lo que va a pasar en el futuro es verdad ahora para los cristianos espiritualmente. Aunque la destrucción final de malos en el futuro, ahora Dios nos ha transferido desde el reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Somos ciudadanos del cielo ahora, pero vivamos en este mundo que va a ser renovado en el futuro. La ahora sí, pero todavía no. Entonces, resucitado espiritualmente ahora, mientras esperamos la resurrección final al mundo renovado en el futuro, los cristianos deberíamos vivir la verdad de nuestra nueva vida futura ahora, durante las presiones de esta vida. 2.2. La ética y el Evangelio. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la ética del mundo es extraño a la ética cristiana. Esto es obvio, pero la enseñanza del Nuevo Testamento es que la ética cristiana verdadera no es posible para los que no pertenecen a Cristo, porque es más que el esfuerzo de la voluntad de una persona. La imagen de elegir la buena acción, el botón verde versus el botón rojo, representa la ética, es decir, tomar una decisión acerca del bueno o malo. En los ojos del Nuevo Testamento, la ética es una persona viviendo su estatus espiritual. Los del mundo no han recibido la vida nueva en Cristo. Entonces siguen las tinieblas. Entonces su ética sigue así. Por el otro lado, porque los cristianos han recibido la vida nueva en Cristo por gracia, han recibido la resurrección espiritual y tienen la presencia del Espíritu. Entonces pueden vivir la ética cristiana. En los escritos de Pablo, la ética cristiana no es un asunto de esfuerzo. La ética, como descrito en el Nuevo Testamento, solo sale como la respuesta a la salvación, después de la renovación por la gracia de Dios. Entonces, para el cristiano, el base para la vida cristiana es un aspecto importante en ser parte del reino de Dios durante estas épocas superpuestas. Sabiendo esta gran diferencia, los cristianos entonces buscan las cosas de arriba. Vivamos los valores del reino de Dios. Porque compartimos en la resurrección de Jesús, vivimos como ciudadanos el reino celestial. Y tomamos en cuenta la tensión en la ahora sí, pero todavía no, sabiendo que el reino existe ahora, pero solo va a ser revelado completamente en el futuro. Parte 3. Los otros escritos del Nuevo Testamento. Hebreos. Más una prédica que una carta. La audiencia parece más un grupo de cristianos judíos, representado por el mapa de Israel, que se enfrentan el desafío de mantenerse firme en Cristo o regresar al judaísmo antes de la persecución. Santiago, las cartas de Juan, las cartas de Pedro. Estos fueron dirigidos a iglesias mezcladas de judíos y gentiles. Advierten contra la enseñanza falsa, cristianos falsos o hipócritas, y los peligros durante el sufrimiento y la persecución. Apocalipsis. Con una audiencia de iglesias mezcladas también, específicamente a un grupo de iglesias en Asia, el país actual de Turquía, el libro fue escrito durante una persecución grande. Este libro es una visión, dando una perspectiva diferente de la situación terrible en la que se encontraron. Es una visión de la majestad de Dios,
especialmente en la victoria y el reino de Cristo. El uso de simbolismo sacado del Antiguo Testamento tiene la función de consolar y asegurar a aquellos cristianos que ya Dios tiene la victoria y que su salvación es seguro, con el fin de motivarlos a quedarse firme a pesar del sufrimiento que esconde la realidad. Es importante leer la descripción más completa en el texto de Moklam. Unidad 10. Cómo interpretar la Biblia. Esta unidad muestra el uso de toda esta información que estudiamos en este curso para profundizar nuestro entendimiento de cualquier pasaje de la Biblia. Después del resumen de la unidad, hay una página que tiene una lista de preguntas que hacemos a un pasaje, como si fuera una persona, para ayudarnos a pensar profundamente acerca del pasaje. Paso 1. Contexto literario e histórico. Situar el pasaje dentro de su marco original. En este paso, pensamos en entender nuestro pasaje profundamente. ¿En qué forma fue escrito el pasaje? Hay muchos tipos de literatura en la Biblia. Un pasaje puede ser narrativo, como una historia, o una lista de leyes. Puede ser una canción, una profecía o una carta. Cuando leemos un texto en nuestro lenguaje nativo, distinguimos entre tipos de literatura. Esto es lo mismo cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, un mandamiento en una carta de Pablo es algo que tenemos que hacer. Pero cuando leemos un mandamiento de un rey de Israel en un narrativo, sabemos que a veces la Biblia nos muestra ejemplos negativos. Entonces, para nosotros no es obligatorio que encontremos algunos profetas de Dios para matar, como algunos reyes mandaron. Reconocemos la diferencia por la literatura. ¿En qué parte de la estructura del libro se puede acomodar este pasaje? Es importante leer antes y después de un pasaje para entender su contexto. Cuando leemos un pasaje, también leemos el contexto inmediato, los versículos alrededor, y leemos el contexto más amplio, todo el libro. Por ejemplo, cuando leemos acerca de un evento en los libros de Samuel o de Reyes, es importante entender lo que pasó antes y los resultados después para ver lo que el autor quiere que entendamos, como la evaluación del reino al fin de la sección informa un evento durante. Además, tomamos en cuenta el propósito del libro. Hay palabras que requieren un entendimiento teológico. En cada tipo de literatura hay frases y palabras que tienen una definición especial en la Biblia. Un ejemplo es la palabra amor. Cuando pensamos en el amor en la sociedad hoy, es diferente que cuando hablamos del amor en la Biblia. ¿En qué situación o para qué situación fue escrito originalmente el pasaje? ¿Estamos en el huerto de Edén? ¿En Egipto? ¿En Babilonia? La misma acción en ubicaciones distintas puede significar algo diferente. Por ejemplo, la presencia de la gloria de Dios en Egipto significa que vino para rescatar el pueblo de Dios. Pero la presencia de la gloria de Dios en Babilonia, como en la visión de Ezequiel, significa juicio en el pueblo de Dios, porque la falta de presencia en Jerusalén comunica el rechazo de los líderes de Israel. ¿Qué quería que el autor de sus lectores originales entendieran? Es natural que saltamos directamente desde un pasaje bíblico a nosotros actualmente. Pero es importante imaginarnos como la audiencia original para el texto, pensando en su situación. Por ejemplo, ¿qué quería Moisés que los israelitas entendieran después de leer sobre la infidelidad de Israel? ¿Qué quería David que los israelitas entendieran al leer un salmo cantando de una de sus victorias? ¿De qué manera revela este pasaje la necesidad de que Dios actúe en el futuro? Como hemos visto en este curso, la Biblia tiene una gran historia en la que Dios revela más y más de sus planes de anular el pecado y renovar toda la creación. Por eso los cronómetros avanzando. Entonces necesitamos pensar en lo que falta en las promesas a Abraham, por ejemplo, para ayudarnos a entender en lo que Dios va a hacer próximo. Parte 2. Contexto bíblico. Situar el pasaje dentro de su marco bíblico. En este paso, exploramos las conexiones con el resto de la Biblia.
¿Qué otros pasajes pueden ayudar a entender este pasaje? Usando los bloques grandes de las unidades, buscamos otros ejemplos de las ideas claves de nuestro pasaje. Por ejemplo, para un pasaje acerca del tabernáculo, en el Antiguo Testamento podemos explorar pasajes acerca del templo en los narrativos de David y Salomón, y después las descripciones del templo y la presencia de Dios en los profetas durante el exilio. En el Nuevo Testamento hay comentarios acerca del templo por Jesús, y el uso de las imágenes del templo por Pablo y Pedro. Finalmente, las referencias al templo en el fin del Apocalipsis. Todos son necesarios para tener una definición bíblica acerca del tabernáculo. ¿En qué parte del mensaje global de la Biblia se puede acomodar este pasaje? Aumentamos un paso similar en la primera columna. Habiendo entendido el pasaje en el contexto de los versículos alrededor y en el contexto del libro, ahora pensamos en el contexto de la historia de toda la Biblia que exploramos en este curso, pensando en su contribución única en la historia de la teología bíblica. ¿Qué quiere Dios que los que leen este pasaje entiendan? Esta pregunta desarrolla la última pregunta del primer paso. Ahora que hemos visto las conexiones entre el pasaje y Cristo, y de Cristo a nosotros, tenemos la información necesaria para entender lo que significa el pasaje para nosotros. Esto es una comprensión bíblica. Paso 3. Aplicación. Sitúa el pasaje de acuerdo a su época y a la de ahora. Esta imagen, representando tomar una decisión si una acción es bueno o malo, significa la aplicación. ¿Qué era lo que pretendía el autor de que se aplicara y cómo debería haber respondido la gente en aquel entonces? A veces la aplicación para audiencia regional es lo mismo para el pueblo de Dios en cualquier época, como la necesidad de alabar al Señor. Pero a veces es diferente que nosotros. Para los israelitas leyendo un salmo de arrepentimiento, su respuesta sería hacer un sacrificio. Pero esto no es válido para los cristianos para quien Cristo fue el único sacrificio. Necesitamos tener cuidado que no ponemos la carga de seguir la ley a los cristianos como si fueran israelitas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? O, por lo tanto, ¿qué respuesta debemos dar? Ahora, con la investigación y el teológico bíblico establecido, podemos pensar en la aplicación para nosotros, en la luz de lo que Cristo ha hecho para nosotros y su regreso. Este es el fin de los resúmenes. Es muy importante recordar que la información acá es un resumen. Para aprobar el curso es necesario leer con cuidado el texto de Moklam y las escrituras bíblicas. Para resumir, cada sesión en la guía didáctica para grupos tiene 3 elementos: entender la unidad por un resumen, usando estas imágenes y otros, actividades para pensar más en un aspecto importante en la unidad, y un repaso de la semana anterior para mantener la información fresca para el examen. Entonces, es una recomendación fuerte que el resumen no dure más que 20 minutos.